¿Son estas las historias que queremos que nos cuenten de Star Wars? Your path is set, Morgan Elsbeth. I will fulfill my destiny. I'm here to present you with an opportunity, Barriss. Just be glad you're not a Jedi anymore. My world has been burning since I was a child. You cannot stop what has begun. Now you must face one final test. To join us. Long live the Empire! Muchas gracias a todos por acompañarme una vez más en estas críticas de películas. Para los que siempre estáis ahí, miles de gracias. Y para los nuevos, espero que os guste de lo que vamos a hablar hoy, que toca hablar de Tales of the Empire, Crónicas del Imperio. No es segunda temporada, no, pero es como una especie de continuación de la miniserie de Tales of the Jedi, Crónicas de los Jedi, que salió hace un año si no me equivoco y que contaba pequeñas historias en particular en referencia a Dooku y a Ahsoka. Tenéis crítica en el canal de toda esa temporada, de esa miniserie podemos decir. Y de esas dos historias creo que la más interesante era la de Dooku, porque conocíamos más de él antes del episodio 1 y era la primera vez que veíamos, digamos en live action canon, eventos ocurridos antes del episodio 1, aunque como sabéis este año tendremos estreno de la serie de Acolyte, que bueno, parece interesante, pero mucha gente se le está echando para atrás. A ver qué tal. Sí que es cierto que veo el tráiler y me interesa, pero también me chirría, no sé por qué. Y en esta temporada de Tales of the Empire tenemos dos historias centradas en el lado oscuro del universo de Star Wars, no tanto de los Sith, sino del lado oscuro de la Fuerza y en particular no también del Imperio, que es como el gran enemigo de Star Wars. Ya sabemos que no en las precuelas y no en las secuelas. Y en este caso seguimos a dos personajes menores, no dos personajes tan interesantes como son Ahsoka y Dooku. En una primera tanda de episodios seguimos a Morgan Elsbeth, interpretada de nuevo por Diana Lee Inosanto, que como muchos sabéis es hija de Bruce Lee y que participó por primera vez en Star Wars en live action, siendo ella, no poniendo voz, en la segunda temporada de Mandalorian, en ese capítulo en el que también veíamos por primera vez live action a Ahsoka y que tenía ese enfrentamiento con ella en ese castillo, todo muy rollo Japón feudal. Y en esos tres primeros episodios pues te cuentan de dónde viene ella, porque en la serie de Ahsoka descubríamos que era una Night Sister, y entonces cuentan un poco todo el tema de la batalla de Dathomir, que ya vimos en Clone Wars. Aquí vemos un poco su participación, ¿no? Y cómo vivió ella ese ataque droide, ese ataque separatista. Por cierto, no voy a hacer mucho hincapié y spoilers en la serie por si no lo habéis visto aún, pero sí que comentaré cosas obviamente de todo lo que ha ocurrido previamente de Star Wars, o se ha emitido o se ha publicado. Entonces veremos su camino un poco de cómo termina de pasar a ser una Night Sister a elegir no solo coger el lado oscuro de la Fuerza, sino abrazar, apoyarse en el Imperio, cuando es curioso, ¿no? Que ella después trabaje para el Imperio y la relación que tiene con Thrawn, y veremos cómo llega a ese punto, ¿no? Y su afiliación al Imperio, y por qué termina después en ese planeta, y por qué está el bosque ese quemado, en el que después vemos en la serie de Mandalorian. Todo eso lo veremos un poco aquí. Y lo que es interesante de este personaje es que lucha a favor del Imperio y puede dar su vida para el Imperio, pero realmente después Palpatine es el que con los separatistas pues mató a toda su familia, ¿no? A todo su pueblo. Sin embargo, ella pues elige... Es interesante, ¿no? Porque estos dos personajes que se van a presentar en esta temporada, los dos tienen el camino del lado oscuro, pero uno va hacia un lado y otro va hacia otro. En el caso de Morgan, ella empieza, sí, vale, sin una Night Sister y usando el lado oscuro de la Fuerza, pero termina yendo hacia el mal total, encaminándose hacia el Imperio y aliándose con Thrawn y terminando pues en ese, pues, sometiendo, ¿no? A ese planeta. Y sin embargo, la segunda historia, que creo que a mí es la que me parece más interesante, además del personaje, durante muchos años, después de Clone Wars, muchos fans nos hemos preguntado qué pasó con Barry Sophie, que era esta Padawan, amiga de Ahsoka, que tuvieron muchas aventuras juntas durante Clone Wars, y que hubo un arco muy importante en el final de la quinta temporada de Clone Wars, en el de The Wrong Jedi, que fue una de las historias más importantes para el futuro de Ahsoka, y Barry Sophie era una parte fundamental de todo ese puzzle de conspiración y thriller, unos capítulos buenísimos, vedlos si no los habéis visto aún. Y entonces, claro, si veis esta serie y no sabéis quién es Barry Sophie, pues no vas a entender qué ha pasado. Y Barry Sophie empieza este arco también de 3 episodios, pues ella, justo durante los eventos de la Orden 66, cuando el templo Jedi en Coruscant está siendo atacado, pero ella está en una celda. Y al no ser Jedi por determinadas situaciones, pues los clones no la matan.
y vemos otro camino que tiene esta usuaria de la fuerza después de la Orden de 66, después de que aparezca el Imperio, y vemos como ella, pues al igual que vimos por ejemplo con Bad Batch, que recuerdo que tenéis review de la tercera temporada en el canal, que ha sido cierre de serie, y tengo mis más y mis menos con todo el conjunto, aunque la verdad es que la he disfrutado mucho. Y aquí Barry Sophie, como también se cuenta en los trailers, entrará en el camino de ser una inquisidora, que como si habéis visto Rebels o habéis jugado a Jedi Fallen Order, pues los inquisidores son usuarios de la fuerza, de hecho algunos eran antiguos Jedi que se han unido al Imperio y se dedican a cazar a Jedi supervivientes. Entonces este camino que ella ha tomado, porque también tomó unas decisiones en Clone Wars bastante controvertidas, todo este arco de 3 episodios en los que ella, pues primero entra en el Imperio, empieza a entrenar y empieza a adoctrinarse como una inquisidora, y después las decisiones que tiene que tomar siendo inquisidora y a dónde le lleva eso en un futuro. Entonces, en el caso de los capítulos de Morgan, creo que son muy claros dónde meterlos dentro de la cronología. Obviamente el ataque a Dathomir es clarísimo, el final de su arco también es justo lo que vimos antes de la segunda temporada de Mandalorian. El capítulo intermedio sí que puede ser en un punto, digamos, de mitad de la Guerra Civil Galáctica, ¿no? Porque Thrawn aún no es almirante, y además los caza-tais estos que están como con mejores escudos que vimos en Rebels, eso es la tercera temporada, así que yo creo que ocurre entre la segunda y tercera temporada de Rebels. Y después los capítulos 4 y 5, que corresponden los primeros dos de Barry Sophie, sí que creo que son claros también, es justo después de las Órdenes 66, digamos en el proceso de paso de la República al Imperio, es decir, final de La Venganza de los Sith y inicio de la primera temporada de Bad Batch, digamos. Pero el tercer episodio de Barry Sophie hay un salto temporal bastante grande y ahí sí que me cuesta un poco indicar dónde colocarlo, al igual que el final de la temporada de Bad Batch, que hay también un salto en esa escena post-créditos. Si vosotros creéis dónde podría encajar, dejadmelo en comentarios, porque estoy intentando ordenar cronológicamente yo haciendo mis ediciones de Star Wars y me encantaría saberlo. Entonces, ahora analizando la serie, la animación sigue siendo fantástica, sigue siendo el mismo estilo de Bad Batch y Clone Wars, te puede gustar más o menos, pero creo que teniendo en cuenta cómo era antes Clone Wars, es el estilo de animación, pero después la animación en sí realmente es espectacular, y después la temporada son series infantiles, no infantiles, juveniles, para toda la familia. Pero es bestia, aquí de repente ves cómo empalan a gente, y no empalan a un robot, no, empalan y atraviesan con espadas láser a gente, y ves gente morir gráficamente en primer plano, entonces son para niños, pero tampoco tanto. Después, en cuanto a las historias, como digo, creo que la de Morgan, pues bueno, es interesante sobre todo por ver el contraste de las dos, y ver cómo las dos tienen un camino similar, pero toman direcciones opuestas dentro del lado oscuro de la fuerza. Pero la verdad es que el personaje de Morgan nunca me ha llamado la atención, ni en Mandalorian ni Ahsoka, y aquí la verdad es que tampoco me dice mucho. Varys me ha parecido por lo menos interesante el saber qué ha sido de ella, pero de nuevo, creo que Tales of the Jedi podía contar historias más necesarias para los fans, porque aunque haya pequeñas preguntas de ¿y qué pasó con este personaje y tal? Realmente se han planteado muchas dudas a lo largo de los últimos años, particularmente desde la compra de Star Wars por Disney, y que no se nos han resuelto, como por ejemplo lo de Darth Maul en Solo, ¿no? Al final, que aparece ahí en ese sindicato del crimen y no sabemos nada de él, a lo mejor lo retoman en alguna serie o película o algo, pero son cosas que han dejado ahí en el aire y a mí me interesan mucho más, y son personajes mucho más atractivos que Morgan o Varys, o habernos contado Boba Fett durante el Imperio a una de sus aventuras, habría sido pues la verdad es que bastante guay, ¿no? Previo a lo que vimos en el Imperio Contraataca. Creo que sería más curioso coger a estos personajes, al igual que hicieron con Dooku y Ahsoka, pero sobre todo con Dooku, darnos algo interesante, darnos más contexto al personaje y así entenderlos mejor, y personajes que realmente son favoritos del público o más interesantes de los dos que hemos tenido en esta temporada. Entonces, comparativamente con la anterior, creo que a nivel de arcos de personajes esta está mejor definido, sin tener en cuenta el de Dooku. Los de Ahsoka estaba bien porque veíamos su nacimiento, después su entrenamiento y después teníamos esa aventura post La Venganza de los Sith. Pero ya hemos visto también mucho de Ahsoka y eso es verdad, y tampoco nos aportó mucho más. Y de estos personajes sí que nos ha dado obviamente más contexto, y los arcos son interesantes a nivel de cómo se han contado y cómo se contraponen. Pero más allá de eso, creo que la elección de estos dos personajes es lo que hace la temporada un poco más floja en comparación a los dos grandes que teníamos en la de Tales of the Jedi, y es inevitable hacer comparaciones. Tengo mucha curiosidad de si seguirán haciendo una segunda temporada de Jedi o de Sith, o harán crónicas de otras cosas, a ver qué hacen. Pero bueno, yo me sumaré obviamente lo que se cree de Star Wars y lo criticaré, si me gustó o no. Ya sabéis que a mí Boba Fett, también tenéis review en el canal, pues no me gustó mucho, pero bueno. Pero se nota que Filoni sigue detrás de esta serie, y aunque no sea el producto más excelente de Star Wars, sigue siendo muy interesante y sigue por lo menos teniendo una narrativa bastante trabajada, y es por ello que la voy a puntuar con un
Offer accepted. Me encantará leer en comentarios si os gustó más esta, si os gustó más las de los Jedi, si queréis más de este contenido o preferís series más largas, si queréis que continúe en Bad Batch, qué personajes os gustaría ver, historias más ampliadas en estas miniseries que sinceramente creo que son como historias que los guionistas tienen ahí pululando y dicen esto no da para un capítulo, pero lo metemos en Tales of the Empire o de los Jedi y cuela, ¿no? Y la gente, pues, no lo comemos. Para lo que sea, por favor, dejadlo ahí que me encantará debatir con vosotros. Para los que siempre estéis ahí, miles de gracias. Y para los nuevos, espero que os guste de lo que hemos hablado hoy. Y si es así, os recomiendo que os suscribáis porque a mí me ayudaréis muchísimo y vosotros estaréis atentos a próximas novedades. Como siempre, miles de gracias, que la fuerza os acompañe y nos vemos en el próximo.